La canción de es La noche del Joy Arroyo. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. En un almacén, por pago en efectivo en la compra de cada electrodoméstico, se hace un descuento del 25% sobre el precio inicial. Una persona compra dos electrodomésticos y el descuento total asciende a 50.000. Si la diferencia entre los precios de los dos artículos es de 15.000, el precio del artículo de mayor valor antes del descuento es. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre porcentajes. ¿Qué significa porcentaje? Entonces, imagínense que tengo un producto que cuesta 200 pesos y quiero hallar el 20% de este producto. Entonces, nosotros lo que hacemos es una regla de 3. Si de 200 representa el 100%, entonces el 20% a cuánto corresponde de esos 200. Es decir, cuál sería el valor monetario de ese 20%. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es como una regla 3 directa. Multiplicamos la diagonal que no tiene la variable, es decir, multiplicamos 200 por 20 y dividimos entre el número que nos queda, entre 100. Listo, se van estos dos ceros con estos dos ceros y 20 por 2 me da 40, es decir que el 20% de 200 es 40. El porcentaje también lo podemos ver de la siguiente manera: tomamos el número, lo dividimos en 100 partecitas y como quiera llegar el 20%, pues tomo 20 de esas partes. El 10%, si sacamos el 1%, que pues básicamente es lo mismo que dividir esto en 100 partes, es decir 2, y lo multiplicamos por 20, obtenemos también los 40. Eso significa sacar un porcentaje. Ahora, quiero hacer una aclaración importante entre dos conceptos que son muy parecidos pero diferentes. Uno es cuando me preguntan por el descuento, es decir, ¿cuál es el 20% de 240? Listo, que lo acabo de hallar. Y otra cosa diferente es cuál sería el precio del artículo después de ese descuento. ¿Que cómo sería? Pues sería tomar el precio original y restarle el descuento. Entonces sería 200 menos 40, 0 menos 0, 0. Aquí necesito prestarle 10 menos 4, 6, 160. Entonces, una cosa distinta es sacar el 20%, es decir, hacerle un descuento del 20% y ver cuál es ese descuento. Entonces, si me preguntan cuál es el descuento del 20%, 40. A eso corresponde el 20% de 200. Se hizo un descuento de 40 pesos. ¿Listo? Y otra cosa diferente es que me pregunten cuál es el valor del artículo después del descuento. Como ven, es 160. Entonces, hay una forma mucho más sencilla de representar esto que por regla de 3. Y es la siguiente: cuando queramos hallar el porcentaje de cualquier número, lo único que hacemos es tomar el número, en este caso 200, y lo multiplicamos por el porcentaje que quiero hallar. Es decir, si quiero hallar el 20%, pues lo multiplico por 20%. Pero recordemos que 20% es 20 dividido entre 100. ¿Listo? Recordemos que cualquier porcentaje no es más que el número que hay aquí dividido entre 100. Entonces, podemos obtener estos mismos 40 haciendo esta operación de acá. Podemos cancelar estos dos ceros con estos dos ceros y 20 por 2 me da 40 y obtengo lo mismo. Listo. Pero eso es para hallar el descuento. Ahora, ¿cómo sería la fórmula para encontrar el precio del artículo después del descuento? Pues el precio del artículo es, después del descuento, es tomar el precio del artículo y multiplicarlo por el porcentaje que queda. Es decir, si tiene un descuento del 20%, ¿con qué porcentaje del precio original queda? Con el 80%. Entonces lo multiplicamos por el 80%. ¿Listo? Entonces sería 200 por el 80%, pero el 80% es 80 sobre 100. ¿Listo? Ok, puedo cancelar este 0 con este 0, este 0 con este 0, y 80 por 2 me dan los 160 que ya había encontrado. Entonces es importante hacer esa aclaración entre estas dos cosas distintas. Una cosa es hallar el porcentaje de descuento que se halla con esto acá, que es tomar el precio del artículo y multiplicarlo por el descuento que voy a hacer. ¿Listo? Y el otro es el precio del artículo después de hacer el descuento. ¿Listo? Y entonces ahí es tomar el precio del artículo y multiplicarlo por lo que queda después del descuento. Es decir, si hago descuento del 30%, multiplicarlo por el 70%. Si hago descuento del 10%, multiplicarlo por el 90%. Y ya sabemos cómo se representa un porcentaje. Es el número dividido entre 100. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál de esos dos conceptos tenemos que aplicar. Entonces, aquí me dicen que una persona compra dos electrodomésticos. Como yo no sé el precio de los electrodomésticos, pues pongámosle X al primer electrodoméstico y el segundo cuesta Y pesos. ¿Listo? Es decir, no conozco el precio de los electrodomésticos, entonces les pongo variables. ¿Listo? Y me dicen que el total de descuento asciende a 50.000. ¿Qué significa el total de descuento? Es decir, que si yo sumo el descuento que le hicieron al primer producto, le sumo el descuento que le hicieron al segundo, me da 50.000. Entonces aquí estamos hablando de que del descuento o de lo que me quedó, o el precio del artículo después del descuento. No, me están hablando justamente del descuento, ¿no? De justamente le hacen un descuento del 25% al artículo. Entonces estamos sumando es el descuento, no el precio del artículo después del descuento, sino como tal el descuento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo representamos eso? Pues si el primer artículo costaba X pesos, ¿listo? ¿Cuál sería el 25%? Ya vemos que esto es simplemente
X por el 25%. Más Y, también las tiene un descuento del 25%. Listo. La suma del descuento me tiene que dar 50.000. Listo. Pero pues nosotros no sabemos trabajar con este porcentaje, entonces lo pasamos a número. Entonces lo que hacemos es simplemente tomar el valor que hay aquí en el porcentaje y dividirlo entre 100. Listo. Y aquí me queda Y por 25 sobre 100. Listo. Y esto es igual a 50.000. Listo. Entonces, tenemos una ecuación con dos variables. Luego necesitamos para poder hallar el valor de cada artículo otra ecuación con las mismas variables. Y esa viene de acá. Me dice que la diferencia, recuerden que diferencia es restra, ¿listo? Entre los precios de los dos artículos. Es 15.000 primero. Aquí vemos que la diferencia es negativa. Entonces, pues toca restar del mayor el menor. ¿Listo? Porque pues la diferencia es negativa. Y si fuese al revés, me daría un número negativo. ¿Listo? Perdón, la diferencia es positiva. Como la diferencia es positiva, entonces del más grande resta el más pequeño. ¿Listo? Si fuese al contrario, pues me tendría que dar un número negativo. Pero pues yo no sé cuál de los dos artículos es el más grande. Entonces pues asumamos que es X. ¿Listo? Entonces la diferencia entre el artículo más grande y el más pequeño, que es Y, me tiene que dar 15.000. ¿Listo? Y ya saqué mi segunda ecuación. Entonces tengo esta ecuación de acá y está acá. Entonces puedo resolverla por el método que yo quiera. Aquí yo lo que voy a hacer es realizar una sustitución. La sustitución consiste en despejar una de las variables de una de las ecuaciones. Aquí en este caso voy a despejar X. Entonces X va a ser 15.000 más Y. ¿Listo? El Y que estaba restando lo pasé a sumar. ¿Y qué hago? Reemplazo esta X en la otra ecuación, que es esta acá. ¿Con qué fin? Con el fin de que me quede una sola variable. Entonces X, pero X vale 15.000 más Y. Esto por el 25%, que ya vimos que es 25 sobre 100. Listo, más Y multiplicado por 25, que pues lo podemos escribir como 25Y, como para organizar un poquito, sobre 100, me tiene que dar igual a 50.000. Listo, lo primero que voy a hacer es esta operación de acá. Entonces multiplico 15.000 por 25. Entonces recuerden que cuando tengo un número con muchos ceros, multiplico las cifras que no son ceros. Entonces 25 por 15 me da 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10 y 2 que llevaba 12, 5 por 1, 5 y 2 por 1, 2. Listo, luego sumo 5, 7 y 3. Listo, entonces me da 375 y los ceros que no incluyen la operación los agrego al final. 1, 2 y 3 ceros. 1, 2 y 3 ceros. Listo, ahora. El Y multiplicado por... bueno, y esto divide entre 100, porque recordemos que toca multiplicar todo este número por este y todo este número por este acá. Listo, más 25 Y sobre 100. Listo, más aquí otra vez 25Y sobre 100 igual a 50.000. Listo, entonces en ese paso lo único que hicimos fue distribuir o desarrollar esta operación de acá. Multiplicamos todo esto por 15.000 y todo esto por Y. Entonces recuerden que cuando multiplicamos un número fraccionario, multiplicamos numerador con numerador. Listo, entonces 25 por 15.000 me dio 375.000 y denominador que es 100 por denominador. Como este no tiene denominador, pues tiene denominador 1. Y lo mismo hicimos con este acá. Listo, entonces aquí ¿qué puedo hacer? Puedo sumar estas tres fracciones porque tienen el mismo denominador que es 100. Son homogéneas, entonces puedo sumarlas. Entonces me va a quedar 375.000 más, y puedo hacer de una vez esta suma acá, porque como son términos semejantes, simplemente dejo la letra y sumo 25 más 25 me da 50Y. Listo, igual a 50.000, listo. Entonces como este denominador de acá pues me estorba, lo voy a quitar. Y lo puedo quitar sí porque está abarcando todo el lado izquierdo de la igualdad. Si estuviera solo abarcando esta partecita de acá, no puedo quitarlo. Tiene que estar abarcando toda la parte izquierda o toda la parte derecha, si lo quiero pasar de derecha a izquierda. Entonces lo puedo pasar a multiplicar. Entonces 375.000 más 50Y es igual a 50.000 por 100. ¿Listo? Está viendo, lo paso a multiplicar. ¿Y cómo hacemos para hacer esa multiplicación? Multiplicamos las cifras que no son ceros, es decir, 5 por 1, que me da 5, y después agregamos los ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí obtengo 5 millones. Listo. Pero yo necesito dejar la Y sola, entonces ese 375.000 que está sumando lo voy a pasar a restar. Entonces me va a quedar 5 millones. Listo, menos
375.000. Y hagamos por acá esta resta de una vez. Entonces sería 5 millones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros, menos 375. 0 menos 0 me da 0, 0 menos 0 me da 0, 0 menos 0 me da 0. Aquí como de 0 no puedo quitar 5, necesito que este le preste. Pero ¿cuál es el problema? Que este también es 0. Entonces necesito que este le preste. ¿Y cuál es el problema? Que este también es 0. Entonces toca recurrir a este de acá. Entonces, a ver, le restamos 1, queda convertido en un 4 y ese 1 se lo va a pasar aquí al 10. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Este 10 le prestó a este, ¿cierto? ¿Para qué? Porque también necesitamos hacer la resta. Entonces este queda convertido en un 9 y este queda convertido en un 10. Pero ya vimos que también necesitamos prestar de este. Entonces este queda convertido nuevamente en un 9. Listo. Y este queda convertido en un 10. Listo. Entonces 10 menos 5 me da 5. 9 menos 7 me da 2. 9 menos 3 me da 6. Y pues 4 menos 1 me da 4. Entonces 5 millones menos 375.000 me da 4.625.000. Entonces anotémoslo por acá. Entonces 50y va a ser igual a 4.625.000. Listo. Y pues, ¿qué necesito yo? Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 50 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda 4.625.000 dividido entre 50. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo quitar este 0. Uy, perdón, este 0 quedó todo feo. Con este 0, listo. Y me queda 462.500 dividido entre 5. Entonces voy a hacer esa división. ¿Listo? Hagámoslo por acá. O puedo simplificar como ustedes prefieran. 462.500 dividido entre 5. Entonces, el 4 que va en el 5 no toca tomar dos cifras. Número que multiplicado por 5 es cerca de 46. 9 por 5. 45, 46, 1. Como este número que me queda acá es menor que el divisor, y se viene el paso y puedo bajar la siguiente. 5 por 2, 10, a 12, 2, bajo el siguiente. 5 por 5, 25, 25, 0, bajo el siguiente. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 0? 0 veces. 0 por 5, 0 a 0, 0. Bajo la siguiente cifra. ¿Listo? Y nuevamente 0 por 5, 0 a 0, 0. Es decir, me da 92.500. Entonces Y cuesta 92.500. Listo. Y nos están preguntando por el precio del artículo antes del descuento. Y pues justamente X sería el precio del artículo sin el descuento y Y representa el precio del segundo artículo sin el descuento, porque justamente la ventaja de utilizar esto de acá, esta forma de variar el porcentaje, es que ya utilizamos el precio original. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Nos están preguntando por el de mayor valor. ¿Y qué tomamos en cuenta acá? Cuando armamos esta ecuación dijimos que X era el de mayor valor, porque justamente cuando hice esta resta me da un número positivo, entonces pues X tiene que ser mayor que Y para que me dé un número positivo. Y yo aquí a Y fue Y. Entonces, ¿cómo hallo X? Pues la puedo despejar de acá. Ah, de hecho aquí ya lo tengo despejado. X va a ser 15.000 más Y. Entonces pues a esto le sumo 15.000. Listo, alineo todo. 0 y 0 me da 0. 0 más 0 me da 0. 5 más 0 me da 5. 5 y 2 me da 7. Y 9 y 1 me da 10. Entonces el precio del artículo de mayor valor es de 107.500. Por lo tanto la respuesta correcta es la opción C. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.